Continuando con el tema de los actos urgentes, en esta oportunidad me corresponde referirme a otro acto investigativo que es importantísimo también para la obtención de información, para la creación de hipótesis delictivas, los que con posterioridad, ya en etapa de conocimiento y particularmente en la audiencia de juicio oral, se denominará teoría del caso, una vez sea sometido a todos los protocolos de verificación empírica durante todo el devenir de la actuación penal. Y no es otro que la entrevista. La entrevista es uno de los medios de conocimiento por excelencia que tenemos para la consecución y recolección de información, que es precisamente el objeto de la investigación. En la investigación nosotros investigamos precisamente para llegar a eso que desconocemos. Y precisamente la entrevista, como acto de investigación reseñado en el artículo 206 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 206A, particularmente en la entrevista a niños y niñas, denominada entrevista forense, que más adelante me referiría a ella, pues se determina entonces como un medio de conocimiento a través del cual vamos a recibir información de víctimas o de testigos presenciales de los hechos delictivos. No olviden que el artículo 402 del Código de Procedimiento Penal, en el actual sistema penal acusatorio, en aras de que ha desaparecido en este sistema el principio de permanencia de la prueba y por el contrario rige la libertad probatoria, no es válido el yo escuché y el me contaron. Sin embargo, la entrevista es un medio de conocimiento importantísimo para permitirnos construir un programa metodológico de investigación que ya lo referenciábamos como una herramienta de muchísima utilidad para el investigador criminal, a efectos de llevar de una manera organizada, metodológica, la investigación criminal y no deje actos de investigación por fuera. Adicionalmente, la entrevista entonces está encaminada no solo para el servidor de policía judicial, la entrevista también está direccionada para el investigador privado, para el investigador de la defensa, o para el investigador de la Defensoría del Pueblo, que también es un investigador público, así como lo es el investigador o el servidor de policía judicial del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía o de la Policía Nacional, dado el caso, en cumplimiento de funciones de policía judicial de carácter permanente, por cuanto también los cuerpos de policía judicial de carácter permanente especial, como por ejemplo los agentes de tránsito, los funcionarios del INPEC, funcionarios de la Contraloría, de la Procuraduría, pueden también realizar actos de investigación, y en este caso la entrevista, como medio de conocimiento para nutrir las hipótesis delictivas y llevar a cabo actos de investigación que puedan ser consecuenciales de la información que suministra una víctima o un testigo presencial de un hecho delictivo. Entonces recordemos que ese 402 nos exige que el testigo tiene que tener un conocimiento personal y directo de los hechos para poder que sirva como fines ulteriores esa declaración, esa deposición en el juicio oral y pueda ser objeto de valoración probatoria a través de reglas de prueba testimonial, como lo dice nuestro Código de Procedimiento Penal. Entonces, ¿qué es la entrevista? ¿Cómo podemos definir nosotros una entrevista? Entonces podemos decir que es un procedimiento que realiza no solo la policía judicial, como lo decía anteriormente, sino también los investigadores de la defensa para obtener información respecto a la ocurrencia de un delito a través de una serie de preguntas que se le van dirigiendo a las víctimas o a potenciales testigos y cuyo objetivo es obtener información, ojo con esta palabra, útil
para la indagación y la investigación de los hechos delictivos. Entonces, las entrevistas hay que tener en cuenta que se pueden realizar no solo con ocasión de los actos urgentes, sino también con ocasión de la construcción del programa metodológico de investigación, que generalmente es posterior a la realización de los actos urgentes. Y esos resultados de las entrevistas, nos dice el artículo 206 precisamente, en concordancia con el artículo 146 del Código de Procedimiento Penal, se debe dejar registrada por medios técnicos idóneos. Ahora bien, nosotros tenemos un formato, la Policía Judicial tiene un formato, si no estoy mal es el FPJ-11, el de entrevista, si mal no recuerdo, ya ustedes harán la verificación, en donde allí en ese formato se piden unos datos para filiar el testigo en lo que es una descripción morfológica, unos generales de ley, un alias y unos datos particulares de la persona, su dirección, su teléfono, su ocupación. En términos generales el formato nos va a pedir eso, pero al final nos va a pedir que sea firmado no solo por el testigo, sino también por el investigador que la recolecta, y además contar con un huellero para la imposición de la respectiva huella dactilar. Se recomienda que la huella dactilar sea impuesta no solo en esa última hoja donde aparece el recuadro para ello, sino que en cada una de las hojas sea impuesta la huella dactilar y sea firmada por el testigo, para que dé fe pública que efectivamente quien rinde esa declaración que se está plasmando en ese documento es precisamente la persona que dice firmar allí e imponer su huella. Recuerden que por el solo hecho de que la entrevista se haga constar en un papel, se examina por reglas de prueba testimonial, no por reglas de prueba documental, y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Según eso, entonces, tenemos que tener claro que la entrevista me va a servir para dos situaciones. Primera, me va a servir para refrescar memoria del testigo en caso de que cuando esté declarando en el juicio olvide aspectos importantes, relevantes, que quien postuló al testigo para que declare en el juicio oral considere sean importantes para respaldar su teoría del caso. Entonces, a partir de la técnica del refrescamiento de memoria, esbozado en el artículo 399 del Código de Procedimiento Penal, se puede utilizar la técnica del refrescamiento de memoria, eso sí previamente sentando las bases probatorias para poder poner de presente en la entrevista a ese testigo. 2. Me va a servir para los fines del artículo 403 del Código de Procedimiento Penal y particularmente para impugnar credibilidad de los testigos mentirosos, particularmente con declaraciones anteriores rendidas antes del juicio oral. Recuerden que la entrevista se circunscribe bajo los parámetros del artículo 437 y 438 del Código de Procedimiento Penal, esto es, bajo las reglas de la prueba de referencia, por regla general, inadmisible, pero, según el 438, excepcionalmente admisible. ¿Qué significa eso? Que la entrevista es una declaración anterior, porque, como lo decíamos ahorita, se rinde con ocasión de los actos urgentes o con posterioridad a la construcción del programa metodológico de investigación, lo que hace que sea una declaración rendida antes del juicio oral y se circunscriba precisamente en lo que se denomina como la prueba de referencia inadmisible, pero sí excepcionalmente admisible, bajo esos 5 eventos que nos destaca el artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, me van a servir para esas dos situaciones, o impugnar credibilidad de testigos o refrescar la memoria de los testigos, artículo 399 y 403 respectivamente del Código de Procedimiento Penal. ¿Qué debemos tener en cuenta frente a la entrevista? Recordemos que únicamente se recepcionan entrevistas a las víctimas o a potenciales testigos. El indiciado, el imputado
el acusado nunca puede ser objeto de recepción de entrevistas. Y es por una razón clarísima, que viene desde tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14, y la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, que determinan unas garantías judiciales mínimas para las personas investigadas, normas que tienen una proyección en ese denominado bloque de constitucionalidad a nuestra Constitución Política de 1991, básicamente en el artículo 33 constitucional, frente al denominado derecho a la no autoincriminación, en donde, haciendo una interpretación lógico-sistemática con la normatividad procedimental penal, encontramos las referencias en el artículo 68 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 385 de la misma normatividad referida a las profesiones o a la actividad profesional de cada una de las personas reseñadas allí en ese 385, como los abogados, como el clérigo, como el médico, como el psicólogo, como el trabajador social, como el periodista, etc. Entonces, en virtud de ello, a la persona investigada le asiste el derecho a no autoincriminarse. Por eso, no es uno de los postulados por los cuales nos permitimos manifestar que no es debido que se le recepcione entrevista o que se le haga aparecer como testigo, ¿cierto?, cuando se le tiene como indiciado y se le cite a entrevista para recolectar información que en un último momento lo va a autoincriminar. Entonces ahí hay una referencia que hay que diferenciar, y es lo que en el antiguo Código de Procedimiento Penal, Ley 600 del 2000, se llamaba la versión libre. ¿Cómo se compara hoy la versión libre? Se compara hoy dentro de los parámetros del artículo 282 de la Ley 906 de 2004, denominado como interrogatorio al indiciado. Entonces yo le debo de recepcionar a esa persona un interrogatorio a indiciado, no una entrevista. Y ese interrogatorio a indiciado debe cumplir con unos protocolos, como se reseña allí en esa normatividad. Una de ellas es que debe estar presente su abogado. Una de ellas es que una vez esté presente su abogado, se le debe decir a la persona que tiene derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, que esa declaración tiene que ser voluntaria y que es injurada, es decir, no se hace bajo la gravedad del juramento. Pero aquí tenemos que romper un paradigma, muchachos, ¿y es cuál? Y es que el interrogatorio al indiciado, ha sido visto de una manera negativa, y es porque consideran que es un mecanismo coercitivo del ente persecutor, y el interrogatorio al indiciado no debe ser visto de esa manera. ¿Por qué? Porque el interrogatorio al indiciado, al contrario, debe ser visto como un medio, un mecanismo de defensa del investigado para explicarle al fiscal qué fue lo que realmente sucedió desde su posición, para que ese fiscal tenga la posibilidad de comparar con su hipótesis delictiva e inclusive llegar a un comparativo y llegar a determinar un archivo de diligencias o una preclusión de la investigación como formas anticipadas de terminación del proceso penal. La primera, el archivo con efectos de cosa juzgada formal, y la preclusión con efectos de cosa juzgada material. Es importante entonces diferenciar la entrevista del interrogatorio al indiciado. Con esa claridad entonces, para ambos actos de investigación es necesario tener en cuenta que antes yo de hacerle cualquier tipo de pregunta a ese ciudadano, sea testigo, sea víctima o sea indiciado, en entrevista o en interrogatorio, debo ponerle de presente el artículo 33 constitucional. Pero adicionalmente hay que poner de presente el artículo 68 y el 385, porque no sabemos que quien esté declarando sea o esté referido ese conocimiento de los hechos a una actividad profesional de las mencionadas en el artículo 385 de la Ley 906 de 2004. Entonces, antes de hacerle esa serie de preguntas, explicarle a la persona que no tiene por qué saber en qué consiste el derecho a la no autoincriminación, y entonces qué es eso del cuarto grado de consanguinidad,
o civil, que es el término novedoso en la norma, y que es ese segundo grado de afinidad que incluye explicarle al testigo, al indiciado en qué consiste eso, o a la víctima explicarle en qué consiste eso. Porque recuérdense, por ejemplo, en delitos sexuales, generalmente el 95-98% de esos delitos son cometidos por miembros del mismo núcleo familiar. Entonces es importante decirle a esa persona, que generalmente quien denuncia es la mamá, al papá o al padrastro, en donde se crea ese vínculo en aras de protección a la familia, pues el legislador determina, no solo eso, sino en aras del principio de autonomía de la voluntad, determina el conocimiento de acerca en qué consiste ese derecho constitucional a guardar silencio y a no autoincriminarse. Además, hacerle una pregunta vital que en la praxis jurídica se obvia y que ve uno vicios en actos de investigación como esos, y que generalmente el funcionario receptor está olvidando, y es preguntarle a la persona: una vez usted conoce en qué consiste ese derecho fundamental, constitucional y legal, ¿desea renunciar a ese derecho? ¿Desea renunciar a esa garantía fundamental? Si la respuesta es sí, proceda a realizar la entrevista, proceda a realizar el interrogatorio. Pero si la respuesta es no, deseo conservarlo, deseo guardar silencio, deseo no autoincriminarme, porque a veces el silencio puede ser la mejor estrategia defensiva inclusive, no se puede realizar ni una sola pregunta, so pena de la invalidez de ese acto de investigación. Entonces, cumpliendo con esos protocolos, filiar a la persona, identificar a la persona con su cédula de ciudadanía, de explicar, de exponerle el derecho a la no autoincriminación, de preguntarle si desea renunciar o no, se procede entonces, como decíamos en la definición de la entrevista, a esa serie de preguntas dirigidas a ese ciudadano en aras de obtener información para nutrir la investigación criminal. Y entonces aquí viene otro punto que hay que tener en cuenta. En materia de investigación criminal tenemos unas tipologías de entrevista. Entonces vamos a tener una entrevista estructurada, la cual consiste en que el servidor de policía judicial o el investigador de la defensa o el investigador de la defensoría pública construyen el cuestionario a priori a la realización de la entrevista o del interrogatorio y realizan esas preguntas con base en ese interrogatorio que construyeron. Básicamente entonces es un interrogatorio cerrado, una entrevista cerrada, circunscrita a ese interrogatorio construido. Por eso se dice que es una entrevista estructurada. No es la más recomendable en investigación criminal, sin embargo, el investigador es quien define qué tipología de entrevista realizará. Ahora bien, tenemos la semiestructurada, que es la más recomendable, y se sugiere porque las preguntas dirigidas a la víctima, al testigo potencial o al indiciado en materia de interrogatorio son a medida que él va haciendo el relato. Entonces, a medida que él va haciendo el relato, dependiendo de lo que me vaya manifestando en relación con el hecho delictivo, recuerden siempre mantener que los temas sean conducentes, pertinentes y útiles para el esclarecimiento del hecho delictivo de que se trata la investigación criminal. Entonces, lo que hay que hacer es que esa serie de preguntas estén dirigidas a responder varios puntos, como el qué, como el cómo, como el cuándo, como el dónde, como el por qué. Respuestas últimas que deben ser producto de una investigación criminal idónea, eficaz, eficiente y verdaderamente objetiva en aras de la averiguación no solo de la verdad real y material, sino de cometidos de justicia. Entonces, viene ahora el asunto de cómo preguntar, qué es lo que puedo preguntar, qué es lo que no puedo preguntar, lo que no debo preguntar. Esto se asemeja mucho y por eso la entrevista es un medio de conocimiento tan importante, porque ustedes, partiendo de una entrevista, pueden hacer una proyección al juicio oral, y es básicamente qué es lo que sabe el testigo, qué es lo que conoce
y qué preguntas son las que debo realizarle. Entonces, la técnica criminalística recomienda, sugiere una especie, una tipología de preguntas que es recomendable hacer a los testigos, a las víctimas, al indiciado, para no violentar esa técnica criminalística, para no violentar ese derecho a la no autoincriminación, para asegurarme que en caso de que yo deba incorporar esa entrevista en alguno de los eventos del artículo 438, pues no vaya a ser controvertida por mi contraparte en un eventual juicio oral cuando esté siendo examinada como prueba de referencia excepcionalmente admisible. Por ejemplo, cuando el testigo declaró y a los 2 años se realizó el juicio oral, pero ya el testigo había fallecido. Es una de las causales donde esa entrevista debe ingresar al juicio como prueba de referencia excepcionalmente admisible, entre otros eventos que destaca el artículo 438 del Código del Procedimiento Penal. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces debemos tener en cuenta primero obtener información previa sobre las características del entrevistado. Recuerden que puede ser una persona del común, puede ser una persona profesional, el nivel técnico, tecnológico incide, y sobre todo cuando estamos entrevistando a alguien que denota particularidades de un testigo técnico, ¿cierto? Como aquel que le consta el hecho, pero también tiene un conocimiento especializado sobre una ciencia, rama o arte. Entonces es muy importante partir de allí. Evaluar el perfil del entrevistado, antecedentes de todo tipo, costumbres, actitudes, pasatiempos. Es muy importante que tengan claro los objetivos de la entrevista, qué es lo que quieren del testigo, qué es lo que quieren extraer, qué presumen ustedes que puede suministrar ese testigo. Determinar una metodología adecuada. Recuerden que en la mayoría de los casos los testigos suelen ser muy renuentes. Es importante explicarle a la persona que puede ser llamada eventualmente a declarar al juicio oral y público, por lo tanto tiene que estar presta al llamado de la judicatura, de la Administración de Justicia, so pena de ser conducido por miembros de la Policía Nacional en esa obligatoriedad, en ese deber de declarar que surge con ocasión del principio de solidaridad social en el que todos estamos inmersos, pero que se exceptúa, como lo decíamos anteriormente, con el derecho fundamental de la no autoincriminación. Adicionalmente, ubiquen lugares adecuados para el desarrollo de las entrevistas. Recuerden que cuando hay pluralidad de testigos, se sugiere que los testigos sean entrevistados separadamente en aras de darle aplicación al artículo 396 del Código del Procedimiento Penal. Esto es, que el examen de los testigos sea separado para que no se vayan a contaminar los unos con los otros y rompan con una de las principales características de los testimonios, que es esa espontaneidad que debe hacer parte de cada testigo en su declaración. Eviten que las entrevistas estén permeadas por ruidos, por circulación de personas, por algo que garantice o que genere desconfianza. Es muy importante que usted pueda brindarle confianza a ese testigo al inicio de la entrevista para que pueda suministrar la información que usted considera es importante. Preséntese antes de rendir la entrevista, indíquele de qué se trata, usted de qué parte es. Por el solo hecho de ser defensor, no le niegue, no suplante a la autoridad pública, no se haga pasar por fiscal, no se haga pasar por servidor de policía judicial. Diga que usted como defensor tiene las mismas facultades investigativas, explíquele bien eso, y que está recolectando información para efectos de que no se vaya a cometer una injusticia. Y entonces ahí viene entonces todo el tema de las preguntas. Entonces, ¿qué es lo que se nos sugiere? Entonces, una vez usted vaya a realizar la entrevista, debe tener los temas seleccionados sobre los cuales va a abordar al testigo. Ejemplo, el móvil del homicidio, el móvil del hurto, circunstancias de tiempo, modo y lugar, una sociedad, una relación extramatrimonial. Entonces voy a tener claridad sobre esos temas que van a ser objeto de indagación frente al testigo, de averiguación frente al testigo. Entonces es muy importante que usted evite, por ejemplo, en un principio
preguntas narrativas, como por ejemplo cuando usted le dice, sírvase decirle al despacho, si usted conoce a la persona de Pedro Pérez, ¿por qué lo conoce? ¿Cómo lo conoció? ¿En razón de qué lo conoció? O sírvase hacer un relato de todo lo que le conste acerca de los hechos en materia de investigación. Prohibidas esas preguntas. Hágale preguntas donde usted tenga el dominio del testigo, no que el testigo tenga dominio de usted, porque inclusive corre el riesgo de que, como la memoria de nosotros funciona a corto y a mediano plazo, de que se nos queden temas por fuera que no van a poder ser indagados en la entrevista, en el interrogatorio, y va a ser información que va a dejar de nutrir el proceso, que va a dejar de nutrir la investigación. Entonces se sugiere que haga preguntas, si bien abiertas, ¿cierto? Abiertas, pero que sean preguntas muy puntuales y concretas. Como por ejemplo, ¿conoce usted al señor Pedro Pérez González? Punto. ¿Por qué lo conoce? Punto. ¿Cómo lo conoció? Punto. Sírvase indicar de qué color era el carro en el que se transportaba el agresor. Sírvase indicar si pudo observar las placas. Sírvase indicar si vio cuántas personas se desplazaban en el vehículo automotor, en el rodante. Preguntas abiertas que le permitan al testigo explicar. Ahora bien, ¿qué tampoco se sugiere preguntar? Preguntas sugestivas. O sea, las preguntas que tiendan a sugerir la respuesta dentro del contenido de la pregunta. Es cierto que usted estaba presente en el lugar de los hechos. Objeción, pregunta sugestiva, diríamos un eventual juicio oral. Yo más fácil le preguntaría, sírvase indicarle al despacho donde se encontraba el 13 de octubre del año 2018 a las 13 horas. Ah, yo me encontraba en el lugar de los hechos, diferente, ¿cierto? También se prohíben preguntas compuestas, las famosas preguntas que involucran dos o más interrogantes, las que le refería ahorita. Sírvase indicar si conoce a Pedro Pérez, cómo lo conoció, por qué lo conoció, en razón de qué lo conoció. Diríamos en un juicio oral, objeción, pregunta compuesta. Las preguntas se deben formular de manera individual, de manera separada, hasta el punto de que el testigo tenga claridad al momento de responder y el entrevistador claridad acerca de lo que le están respondiendo. También se prohíben preguntas argumentativas, en donde el entrevistador construye un argumento. Entonces usted considera que, como estaba presente en el lugar de los hechos a eso de las 13 horas, usted pudo haber visto cuando el testigo se desplazaba con los otros tres testigos y pudieron haber observado entonces, objeción señoría, pregunta argumentativa. Hay que tratar de hacer preguntas cortas, puntuales, concretas, porque esas preguntas tienden a confundir al testigo y generarle otro tipo de hipótesis diferentes a lo que él realmente conoce. Se prohíben también preguntas especulativas que pongan al testigo a cavilar, a idearse situaciones que no se sucedieron en el campo fáctico. Por lo tanto, esas preguntas especulativas como, ¿y entonces usted considera que el impacto que produjo la muerte fue el que entró en la región cigomática derecha? Objeción, pregunta especulativa. Recuerden que preguntamos sobre preguntas, sobre verdades, sobre certezas y no sobre especulaciones, porque a lo que buscamos llegar es precisamente a esa certeza que nos exige el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal. También se prohíben preguntas conclusivas, y voy a hablar de una vez de las preguntas de opinión. Recuerden que en términos generales esas preguntas no se deben hacer, porque al testigo no se le debe permitir que saque conclusiones. Pasa mucho con el investigador, particularmente con el decano, con el testigo de acreditación. A ese tipo de testigos no los podemos llevar a conclusiones, porque la razón de ser de ellos es explicar los actos urgentes, explicar los actos con ocasión del programa metodológico de investigación y simplemente qué resultados obtuvieron, más no si ellos consideran o no que, conforme a los actos de investigación que realizaron, consideran que Pedro Pérez es el autor material del homicidio en la persona de María. Eso es conclusivo y le está prohibido al testigo de acreditación y particularmente al investigador de campo. Aquí el que se le está permitido concluir es al perito, porque es precisamente lo que se le pide, una conclusión. Entonces el legista como perito
concluye que la causa de la muerte fue producto de 5 impactos por proyectil de arma de fuego que ocasionaron un shock hipovolémico en la víctima. Ese sí le puedo hacer yo ese tipo de preguntas. Al testigo técnico también se las puedo hacer, las conclusivas y las de opinión, porque el testigo técnico se diferencia del perito en que a este le constan los hechos de manera personal y directa, pero además tiene ese conocimiento del perito, que es un experto sobre una ciencia, una rama o un arte, y se permite precisamente sacar conclusiones sobre ese conocimiento especializado que tiene. Se da el caso en el que el médico que está en el supermercado y presencia un homicidio o un feminicidio, y es factible preguntarle sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, sobre el hecho delictivo, si reconoció al agresor, si pudo escuchar las detonaciones, pero también le puedo preguntar si el impacto que recibió en el frontal la víctima es un disparo esencialmente mortal. ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento especializado, es el testigo técnico. Entonces a eso solo les puedo hacer ese tipo de preguntas. También preguntas tendientes a la vulneración al derecho a la no incriminación son objetables, están prohibidas y no se pueden hacer. Otro tipo de preguntas que tampoco se recomiendan hacer son preguntas capciosas o engañosas. Ese tipo de preguntas que tienden a confundir al testigo. El ejemplo más vital es que el testigo manifieste que iban en el carro rojo 3 personas y al momento de contrainterrogarlo se le diga que se iban en el carro blanco 2 personas. Ahí procedería una objeción por pregunta capciosa, porque sería estar como diciéndole no ponga palabras en mi boca que yo no he dicho. Entonces, el testigo que se sabe defender aclarará que nunca manifestó eso, pero el que no lo sepa, la parte procesal deberá estar muy atenta para objetar esa pregunta, porque busca engañar al testigo. Eso en términos generales frente a las preguntas que se recomiendan y no se recomiendan hacer en la entrevista. No olviden que al final deben ponérsela de presente al testigo para que la lea en su integridad y le dé el aval imponiéndole la firma. No olviden poner eso, y además la huella, y no solo la firma en la última hoja, sino en la totalidad de las hojas, junto con la huella en la totalidad de las hojas. Si cumplen todos esos parámetros en las entrevistas, estas podrán ser utilizadas válidamente dentro de la actuación penal, tanto por la Fiscalía o por la defensa. Es eso básicamente, mis estimados compañeros, frente al acto investigativo de la entrevista. Ahora, frente al artículo 206A, frente a la entrevista forense de niños y niñas. Recuerden que todo está regulado por la Ley 1098 del año 2006, lo que es la Ley de Infancia y Adolescencia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que las entrevistas forenses a niños y niñas están reglamentadas básicamente por una sentencia de constitucionalidad, particularmente en la C-177 del año 2014, magistrado ponente Nilson Pinilla Pinilla, en donde determina la exequibilidad del literal E del artículo 438, numeral quinto mejor, y de la creación del artículo 206A del Código de Procedimiento Penal, que es donde se regula precisamente la entrevista forense a niños y niñas y adolescentes y víctimas de delitos sexuales, regulado bajo la Ley 1652 del año 2013. ¿Y qué nos dice esa normatividad? Que la entrevista forense a niños y niñas debe ser realizada por personal especializado del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, debidamente capacitado para entrevista a niños y niñas víctimas de agresiones sexuales. Particularmente se habla de psicólogos capacitados en la especialidad para efectos de, como lo dice la Corte Constitucional en la sentencia C-177-2014, como le referenciaba, para evitar lo que criminológicamente se conoce como la victimización secundaria, mal llamada en el ámbito penal revictimización, y que precisamente por eso, dentro del numeral quinto del 438, es admisible de manera excepcional la prueba de referencia cuando el niño declara precisamente en esa entrevista forense, en donde
el entrevistador, en ese caso el psicólogo forense del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, realiza ese cuestionario PILAS previamente revisado por el defensor de familia, generalmente del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y avalado por el defensor de familia, en presencia del defensor de familia, en presencia de su representante legal y registrado en cámara GESE. Es decir, esa entrevista forense a niños y niñas siempre tiene que ser grabada, monitoreada por mecanismos como este a través de video para dar traslado de la audiencia de formulación de acusación de la misma entrevista a la defensa, porque esta puede ser objeto de controversia y puede ser inclusive objeto de la técnica de impugnación de credibilidad de testigos sometida en el artículo 403, por cuanto, como se viene reiterando, es prueba de referencia, por cuanto es una declaración rendida antes del juicio oral, pero que en ese preciso momento en el que se recepciona por ese psicólogo forense del Cuerpo Técnico de Investigación, pues no hay forma de controvertirla, porque en la mayoría de los casos todavía no hay un imputado conocido. Es precisamente uno de los medios de conocimientos de los que se vale el fiscal del CAIBAS, del Centro de Atención a Víctimas en Agresiones Sexuales, para construir inferencia razonable de autoría al momento de solicitar una orden de captura en contra del presunto pedófilo, en contra del presunto agresor sexual, para que ese juez pueda en su momento, en conjunto con otros medios de prueba, ordenar una captura y el trámite posterior que se viene, esto es la formulación de la imputación y la imposición de la medida de aseguramiento, que es precisamente donde se tiene que contar también con ese juicio inferencial como uno de los requisitos de las medidas de aseguramiento. Adicionalmente, la controversia frente a esa entrevista se suscita en el juicio oral, cuando el menor está declarando en un sitio aparte, porque la ley de infancia y adolescencia determina que el menor no puede ser sometido face to face, cara a cara, con su agresor sexual, para no precisamente revictimizarlo. Como decía ahorita, para no incurrir en esa victimización secundaria, que es como verdaderamente debería llamarse desde el aspecto criminológico. Hay que cumplir entonces unos protocolos que no son cualquier tipo de protocolos en materia de investigación de delitos sexuales frente a la entrevista forense de niños y niñas reglamentada en el artículo 206 y que debe diseñarse también con preguntas abiertas en donde se evite ser sugestivo con el niño o con la niña víctima presunta de una agresión sexual. Lo que vemos en la praxis es que estas entrevistas son direccionadas de una manera casi sugestiva, rompiendo la técnica criminalística, y que precisamente el momento oportuno para controvertirlas es en la audiencia de juicio oral. Entonces es eso básicamente, compañeritos, lo referente a la entrevista en términos generales y a la entrevista forense de niños y niñas reglamentada en la ley 1652 del año 2013 y reglamentada por la sentencia de constitucionalidad C-177 del año 2014, donde se declaró la exequibilidad de esta normatividad y el numeral quinto del artículo 438 del Código de Procedimiento Penal. Quedo atento a sus comentarios, los leo. Un cordial saludo para todos.